En esta oportunidad conversaremos acerca de la hemóptisis. La hemóptisis no es más que la expectoración de sangre a través de la boca proveniente del aparato respiratorio. Tenemos que tener muy en cuenta este síntoma porque los pacientes por lo general acuden inmediatamente que este síntoma aparece. No es igual que la tos porque cuando el paciente tiene tos puede esperar 2, 3 hasta 4 días y después que ya no aguanta su tos es que acude al médico. En este caso no, porque este síntoma es un poco alarmante, tanto para el paciente como para el médico. Entonces, ¿cuáles son las causas principales? En Estados Unidos, la causa principal de hemóptisis es una bronquitis aguda, pero en todo el mundo, la mayoría de los pacientes que eliminan sangre por su boca, proveniente del aparato respiratorio, están íntimamente relacionados con la tuberculosis. Escucharemos tuberculosis en infinidades de casos, pero si vemos sangre proveniente del aparato respiratorio, piénseselo 2 y hasta 3 veces cuando vea sangre, porque puede que sea tuberculosis. Ahora, tengo que clasificar la cantidad de sangre que mi paciente está expulsando y también la frecuencia. Por ejemplo, si mi paciente está eliminando menos de 30 mililitros por día, estamos hablando de una hemóptisis leve. Si es moderada, de 30 a 200 mililitros. Severa, de 200 a 600 mililitros y masiva más de 600 mililitros. ¿Qué es lo que pasa? Si mi paciente está eliminando más de 600 mililitros por día, ¿qué es lo que se les ocurre a ustedes que pueda estar sucediendo? Mi paciente puede caer en un shock hipovolémico. Y si mi paciente cae en un shock hipovolémico, tiene grandes posibilidades de morir. Entonces, no solamente tengo que saber qué es la hemóptisis, sino que también tengo que conocer qué es la hematémesis. ¿Pero por qué? ¿Por qué tengo que hacer un diagnóstico diferencial con la hematémesis? Porque el sangrado por la boca no solamente proviene del aparato respiratorio, sino que también puede provenir de las vías nasales, por ejemplo, en el caso de la epistaxis, o una hematémesis que proviene del aparato digestivo. Y al igual que la gingivorragia, allí mismo en la parte más superficial, en las encías, podemos presentar un pequeño sangrado o una hemorragia un poco masiva, pero de la encía, y confundirla con una hemoptisis. Ahora, vamos a diferenciar la hemoptisis de la hematémesis porque es una pregunta de examen. Comencemos con esto. Nosotros tenemos que realizar un interrogatorio al paciente y preguntarle acerca de todo lo que ocurrió antes del sangrado. Entonces, señor, ¿usted tenía problemas o antecedentes cardíacos o respiratorios? Si el paciente dice que sí, es hemoptisis, es respiratorio. Si le dice que tenía un problema digestivo, eso es hematémesis. Ahora, señor, ¿qué sintió usted antes de que le sucediera eso? Bueno, yo sentí como un carraspeo, sentía ese carraspeo, entonces eso es hemóptisis. Pero si su paciente lo que sentía era náuseas, arcadas, tenía esas ganas de vomitar, mi amigo, váyase principalmente por hematémesis. Ahora, ¿tenía tos? Señor, ¿usted sentía que tenía o estaba tosiendo antes de que sangrara? Sí, eso es respiratorio. No, entonces eso es digestivo. Porque generalmente los pacientes con problemas digestivos no tosen. Ahora, ¿cómo era la sangre? Imagínense ustedes, esta es una pregunta muy difícil porque para la mayoría de las personas su sangre es igual. Pero si le dices, era un rojo rutilante y tenía como espuma, doctor, entonces usted se va por hemóptisis, porque es respiratorio. En cambio, si la sangre era roja, pero no era rutilante, no tenía espuma y tenía restos alimenticios, esto es importantísimo. Eso es una hematémesis donde quiera que vaya. El pH es muy importante, eso el paciente no le va a decir, bueno, mi sangre tenía un pH tal, eso lo va a hacer usted. Cuando el paciente tenga esa bocanada de sangre, esa expulsión brusca de sangre, usted va a tomar una pequeña muestra, con estas pequeñas cintas también puede medir el pH, podemos medir el pH de cualquier fluido. Entonces, usted mide el pH y ve si es ácido, entonces, ¿qué es lo que tiene ácido? El estómago, los jugos gástricos, todo esto. Entonces eso es una hematémesis. Pero si es un pH básico o alcalino, estamos hablando de una hemóptisis.
Ahora, la evolución. Por ejemplo, en una hemoptisis ella es persistente. Ella no se va a ir y desaparecer tan rápidamente. En cambio, en la hematémesis ella aparece bruscamente y desaparece bruscamente. Y cuando nos vamos a las causas, eso es una de las cosas más importantes, porque ya les dije aquí que en la hemoptisis, ¿qué es lo que es característico? Una bronquitis aguda y una tuberculosis, pero también puede haber una bronquiectasia, nuestro paciente puede tener un absceso pulmonar. Y en la hematémesis, ¿por qué mi paciente va a sangrar por la boca proveniente del aparato digestivo? Puede tener un desgarro de Mallory Weiss, que ese es uno de los más característicos. Entonces, ya yo más o menos me voy ubicando en qué es lo que tiene mi paciente. Si mi paciente tiene un carcinoma gástrico, obviamente que va a tener pues una hematémesis, es lo que se espera. Ahora, ¿qué es la vómica? Esta imagen no se les va a olvidar, yo estoy segura que no se les va a olvidar. La vómica es cualquier expulsión de secreción mayor de 300 mililitros. Pero ¿qué es lo que sucede? Que aquí estamos hablando específicamente de pus. El libro menciona que puede ser cualquier otra secreción, pero usted va a colocar en la definición que es la expulsión brusca de más de 300 mililitros de pus por la boca. Usted tiene que decir todo, toda la definición. Entonces, ¿por qué mi paciente va a expulsar pus? Ya expulsó sangre. Ahora, ¿por qué Carrizo está expulsando pus? Pueden haber causas torácicas o respiratorias, por así decirlo. Y esos son los abscesos pulmonares. Pero a nosotros no nos van a preguntar cuál es la causa de vómita pulmonar. No. Nos tienen que preguntar cuál es la extratorácica o la que no es pulmonar. En este caso, usted puede mencionar un absceso subfrénico o un absceso hepático. Por lo menos acá estaría el absceso hepático y aquí dice origen de las vómicas, absceso quiste pulmonar, acá está uno, que es uno de los más frecuentes, pero a usted no le van a preguntar en este caso lo más frecuente. Usted puede decir, por ejemplo, la amibiasis, en este caso la infección por entamoeba histolítica, ella ocasiona un absceso amibiano. También puede ser un empiema enquistado o un absceso hepático. Pero sobre todo, váyase por el absceso hepático y el absceso subfrénico. Si les vuelven a preguntar eso, que no lo creo, porque siempre cambian las preguntas, pero si les sale, sería chéverísimo que ya supieran que es absceso subfrénico y absceso hepático. Por otro lado, cuando el paciente tiene una especie así como de absceso subfrénico o absceso hepático, es importante que ustedes vean que el sabor es amargo y que el aspecto de esta secreción que el paciente tiene es como de salsa de anchoas. Por eso les coloqué esta pizza aquí con anchoas, para que no se le olvide que cuando su paciente tiene un absceso hepático o un absceso subfrénico, él va a tener indistintivamente una secreción que sea como aspecto de salsa de anchoas. Y el que no sabe cómo es, que vaya y busque en YouTube cómo se hace una salsa de anchoas para que haga y mire. Y que también tiene un sabor amargo. Entonces, esas son características principales para que usted sepa que su paciente posiblemente tiene un absceso hepático. Porque la finalidad de esta materia es que usted conozca la razón, el por qué mi paciente está vomitando, o mejor dicho, expulsando pus por la boca.